va acumulando el trabajo y este tipo de cosas. Por ello, yo lo entiendo, muchos profesores han dado en querer cubrir el tiempo que no están frente a ustedes, pensando que ustedes tienen más tiempo y dejan más tareas. Yo no los critico, es su manera de hacerlo, pero recuerden, a final de cuentas, que a todos se acostumbra el cuerpo menos a no comer. Entonces, organicen su tiempo. Si yo puedo ayudarles en algo como hacer un mapa conceptual o un cronograma o una gráfica de Gantt, este tipo de cosas que se utilizan para organizar nuestras cuestiones. Entonces, a ver quién nos manda notificación. Ah, ya es la fotografía de Fer. Comenzamos entonces con nuestra clase porque hoy vamos a continuar con el análisis de discursos y el de hoy en particular es un poco largo. Es una mujer política mexicana, la cual escogí este discurso, es un discurso que no es nuevo, pero escogí su discurso porque ella actualmente es la presidenta de la Cámara de Diputados en nuestro país e independientemente del partido al que pertenezca, pues es una mujer que no es, ¿cómo les diré? Que no es improvisada, que tiene muchos años de carrera política, que se sabe todas las reglas del juego y las utiliza para beneficio de su labor como política. Ella ha sido gobernadora de su estado, ella es yucateca, eh, y, 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 bueno, ha logrado tener una carrera ausente de escándalos, ausente de acusaciones de corrupción, ausente de problemas que hayan desembocado en situaciones de crisis política, tanto en su cargo como gobernadora, como en su cargo como legisladora. No es la primera vez que es legisladora, entonces los dejo con la licenciada Dulce María Sauri Riancho. ¿Ahí la alcanzan a escuchar bien? Sí, profe. Sí. Ok, adelante. Tomen sus notas para que al término del video puedan ustedes hacer sus comentarios. María, que ya se ha levantado. Espera un momento que te presento, Dulce María, 2 segundos. Te presento. Voy a contarles quién eres. 1 minuto y enseguida sales. Nos va a hablar de política, decía. ¿Por qué? Porque ella sabe de ello. Dulce María ha hecho y hace política en México para mejorar la suerte y la vida de las mujeres, para que se conviertan en sujetos activos de la política, en un asunto primordial. Dulce María Sauri fue gobernadora del estado de Yucatán, diputada en el Congreso de Yucatán y presidenta del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ha sido también coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer y del Programa Nacional de la Mujer. Actualmente es presidenta fundadora de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Dulce María, ahora sí, gracias por acompañarnos.
Pues para que vean lo que es comer ansias. Ya iba yo a pasar antes de que salieran estas hermosas fotografías como las de las compañeras. Bueno, yo voy a abrir con una pregunta. Me voy a referir a México, a mi país, porque creo conveniente hacer un balance en función de cómo se ha avanzado, de dónde hemos retrocedido, y el eje de ese balance es el poder. La primera pregunta que me planteo es ¿dónde están las mujeres con poder? Y las podemos encontrar en dos ámbitos. El ámbito de lo político, y aquí quiero decirles que voy a tomar una definición restringida de lo político, restringida a lo que es representación popular y política electoral, porque creo, como muchas, que lo político va mucho más allá de las cámaras de diputados y de senadores y que va en toda acción colectiva dirigida a cambiar la sociedad. Y el otro poder es el poder económico. Vamos a ver dónde están las mujeres. Primero, en la Cámara de Diputados de México. Quiero decirles que de 500 diputados, 140 son mujeres. Pero tenemos una ley de cuotas que dice que no más del 60% de un mismo género. Esto significaría que tendría que haber en esa Cámara 200 mujeres. ¿Qué pasó con las 60 que no llegaron? Y aquí empiezo a registrar los retrocesos frente al avance de la cuota. En primer lugar, solo en las listas de representación proporcional, México tiene un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional. En las 200 nombres de la lista de representación se aplica el 60-40. Y en los 300 distritos uninominales, ¿qué creen ustedes que sucede? Si un partido político convoca a elegir con un procedimiento de consulta abierta a su candidata o candidato, no aplica la cuota. Esto quiere decir que puede salir el 15% de candidatas o menos. Por eso tenemos ese problema, pero si no fuera poco, en 2009 se presentó otro fenómeno que nos debe de poner en alerta general a las mujeres en general, pero yo diría que a los hombres también, porque es un problema de distorsión de prácticas democráticas. Me refiero a aquellos partidos políticos que postulan mujeres propietarias con hombres suplentes, con la abierta intención de que en cuanto rindan protesta y sean electas, pidan licencia para que sean sustituidas por los hombres suplentes. Y esos hombres, amigas, amigos, son esposos, hijos, jefes. Bueno, tuvimos hasta un cuñado entre ellos. Vamos a ver el Senado. En Senado de 128 se aplicaría el 60-40 por primera vez, en honor a la verdad, hasta el 2012, cuando se eligió esta legislatura todavía era el 70-30. Tenemos 99 hombres y tenemos 29 mujeres, apenas rebasando el 20%. Pero el Poder Ejecutivo Federal, que en México, que es un sistema de 3 poderes, el Poder Ejecutivo está depositado en una sola persona, que es un hombre. Ese hombre nombra a su gabinete, a sus secretarias y secretarios, y en este momento hay 3 mujeres y 17 hombres. Las 3 mujeres son la secretaria de Relaciones Exteriores, que tiene el difícil papel de ser parte del gabinete presidencial desde 2006, ha resistido, es uno de los 3 que ha resistido, junto con los representantes de las Fuerzas Armadas. Y tenemos a la Secretaría de Turismo y muy recientemente fue nombrada por primera vez una mujer en la Procuraduría General de la República, que es un cargo de enorme complejidad y riesgo para mi país con los problemas de inseguridad y violencia que está enfrentando. Ahora vamos a ver el Poder Judicial de la Federación.
que es también un órgano colegiado. Yo sostengo que es más fácil lograr la participación de las mujeres en los órganos colegiados del Estado, porque cuando se trata de una representación unipersonal, como el Ejecutivo, ahí las cosas se ponen más difíciles. Bueno, pues aún en este órgano colegiado, tenemos que de los 11 ministros, 2 son mujeres. Pero aquí también quiero contarles otra cosa. Recientemente concluyó su encargo un ministro y de acuerdo a la Constitución mexicana, el presidente de la República tenía que presentar una terna a consideración del Senado y el Senado tenía que elegir a quien habría de sustituirlos. Diversos grupos de mujeres en el país hicimos presión para que el Ejecutivo Federal presentara una terna de 3 mujeres, de tal manera que no pudiera hacerse ni a un lado ni a otro. Tenía que salir una mujer para tener 3. ¿Qué creen que pasó? En el Senado de la República no se pusieron de acuerdo los grupos parlamentarios, no fue posible construir la mayoría calificada, le devolvieron la terna al presidente. Pasaron los días, las semanas y llegó una nueva terna. Una terna de 3 hombres. Y fue un hombre el nuevo ministro. Gobernadores de los estados y del Distrito Federal, 32 entidades. En México los gobernadores se eligen popularmente porque es una república federal. Bueno, hay 31 hombres y una mujer de mi estado, Yucatán. Fíjense, desde 1917, cuando fue aprobada la Constitución de la República hasta la fecha, solo 6 mujeres hemos gobernado nuestra entidad. Aquí traje las fotografías. No más. Desde que la primera, Griselda Álvarez Ponce de León, lo hizo en 1979 en el estado de Colima. Y en este momento solo hay una gobernadora en Yucatán. Los órganos constitucionales autónomos. Aquí empezamos a rozar el poder político y el poder económico. El Banco de México. 5 integrantes de su consejo, 4 vicegobernadores y un gobernador, que por cierto se cambió recientemente también a 2 vicegobernadores. 0 mujeres, no hay mujeres. El Instituto Federal Electoral, que en México es fundamental porque es el órgano responsabilizado de organizar el proceso electoral, que por cierto comienza ahora. El Instituto Federal Electoral debería de tener 9 miembros, en este momento solo tiene 6, pero de esos 6 solo hay una mujer. Estamos luchando para que los partidos políticos que tienen que elegir a los nuevos consejeros en la Cámara de Diputados elijan a 3 consejeras. Sería de elemental justicia que así fuera. Pero les traje este que es muy bonito. No es órgano constitucional autónomo, es un órgano encargado de facilitar el acceso a la información pública gubernamental. Muy importante para el proceso democrático de México. Y afortunadamente, yo creo que por un accidente político, de 5 miembros, 4 son mujeres. Pero es la excepción. Y como estamos registrando avances y retrocesos, este es un avance. Aquí les traje ya el asunto del poder económico. Fíjense, esta cabeza, no pude traer en la portada, que es muy bonita, que habla de las 50 mujeres más poderosas de México. Poderosas en lo económico. Y viene un listado en este reportaje que se abre con una empresaria muy destacada, Asunción Aramburu Zavala, y va enumerando en ese del 1 al 50 a todas aquellas mujeres poderosas, que hay varias que son altas ejecutivas, responsabilizadas de transnacionales muy importantes, de instituciones bancarias en México, etcétera. Yo dije, qué felicidad, 50 y poderosas y cada una con las razones por las cuales estaba incluida en la relación.
26 de septiembre. Miren, los 100 empresarios más importantes de México. Ni una mujer hasta el lugar número 30. La misma que ocupó el primer lugar entre las 50 mujeres más poderosas. Este es el tamaño del poder y estos son los límites que tenemos en México las mujeres para el ejercicio de la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo en lo político y en lo económico. Y aquí quiero aventurar algunas cuestiones también en franco acto de provocación. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres cuando ejercen el poder o cuando toman decisiones? Yo diría, ¿gobiernan distinto las mujeres? Aquí es donde tenemos que considerar las percepciones sociales y los estereotipos que hay en nuestra cultura, en la cultura mexicana, para ser más precisos, en cuanto al ejercicio de poder por parte de las mujeres. Parto de que toda mujer que tiene un cargo de toma de decisión, así sea en el ámbito político, en el ámbito empresarial, es una especie de transgresora de ese orden patriarcal arraigado profundamente todavía al interior de mujeres y hombres que compartimos una colectividad. Es preguntarse qué hace ella acá cuando debería estar haciendo otra cosa en otro lugar que generalmente es la casa y el ámbito privado. Vamos a ver algunos estereotipos sobre las mujeres gobernantes. Y aquí me refiero esencialmente a las titulares de ejecutivos estatales y otro nivel que no traje aquí para anotar, pero que es igualmente muy importante, que son las mujeres presidentas municipales. ¿Son débiles? ¿Solo son de estados pequeños y tranquilos? En contrapartida, son más honestas que los hombres, sin lugar a dudas. Nadie se pone a pensar que parte de esa cualidad atribuida tiene que ver a las pocas oportunidades que hemos tenido para demostrar lo contrario. Las mujeres son buscadoras a fuerza del consenso. Sobre cualquier cosa no queremos problemas, hay que encontrar acuerdos y vámonos. El referente masculino. Yo no sé en otras partes, pero en México, cuando una mujer ejerce un cargo de responsabilidad, se empieza a buscar en su entorno dónde está el hombre que le dice qué hacer. Si es casada, el marido; si no lo es, el amante, el papá, el hijo, alguien, pero tiene que haber un hombre que le diga qué hacer. Y que gobiernan el Estado como una casa. Yo diría, si de veras gobernara el Estado como una casa bien llevada, qué bien nos iría a todos las y los ciudadanos. Y la imagen. Aquí es interesante. ¿Por qué la imagen? Aquí se les voy a conversar en torno a los atributos masculinos, que son positivos, y femeninos, que son negativos. Para una candidatura, están luchando y el hombre es perseverante. Hace las gestiones, las negociaciones, busca obtener la lista. La mujer es ambiciosa. Esta quiere. ¿Quién sabe por qué? En la imagen, el hombre que viste cuidadosamente está muy bien presentado. La mujer es frívola, gasta demasiado dinero en su ropa. Con la familia, el hombre integra a su familia a su propaganda política, da la imagen de seriedad, si va acompañado de la esposa y los hijos. La mujer tiene que mantener a su familia en la sombra, especialmente a los miembros del sexo masculino de la familia. Aquí también hay estrategias femeninas que se las voy a presentar estereotipadas.
La primera de ellas es de las renegadas. Yo llegué a ser senadora, diputada, gobernadora o lo que sea, porque soy muy buena. Y nada más por eso. No tiene nada que ver las cuotas, no tiene nada que ver la lucha de las mujeres de antes, ni la lucha que están sosteniendo otras. Estoy aquí por mis méritos. Además, tengo que ejercer el poder como hombre, porque si no, me expulsan del paraíso terrenal. El otro tipo son las amazonas. Son las mujeres que para ejercer su cargo consideran que solo pueden rodearse de mujeres, como una especie de escudo protector contra todo lo malo que pueda suceder. Luego tenemos a las violetas africanas. Son aquellas que al menor ataque político, al menor cuestionamiento del ejercicio de su cargo, se dicen atacadas por ser mujer y si es posible sueltan unas cuantas lágrimas que ilustren la magnitud de su zozobra. Y la abeja reina. Esta especie de abeja reina en la actividad política, y creo no equivocarme cuando me atrevo a generalizar, está presente, es una especie muy resistente y muy difícil. Si ya estoy yo en el cargo, si yo ya soy gobernadora, si yo ya soy ministra o si ya soy algo, ya están las mujeres representadas. ¿Para qué necesitamos más si me tienen a mí? Quiero decirles que estos estereotipos no se presentan en estado puro, porque las renegadas y las abejas reinas se llevan muy bien y las violetas africanas pueden también llevarse en el broche por parte de las renegadas, pero déjenme también decirles que las amazonas, ellas son mucho más, vamos a decir, verticales en cuanto a sus actitudes. Los niveles del techo de cristal. Déjenme hablarles que creo que hay distintos niveles de techo de cristal. Les voy a referir a dos en cuanto al Ejecutivo en México. El primero de ellos es la Presidencia de la República. En México, y a mí me da mucha envidia, cuando veo que en Chile pueden elegir a una presidenta de la República que concluye su gestión y está al frente de unas mujeres. Me siento envidiosa también cuando veo que en Argentina está una mujer ejerciendo el cargo de presidenta de la República, que por cierto ella, el referente masculino, lo tuvo presente, muy presente, hasta que la desgracia hizo que lo perdiera. Bueno, ¿qué les puedo decir de Brasil? Con una presidenta. Y si vemos a otras mujeres en toda Latinoamérica que tienen el cargo, la presidenta de Costa Rica, Nicaragua que ha tenido presidenta, Panamá que ha tenido presidenta, etcétera. Yo me pregunto como mexicana, ¿y nosotras por qué no? Y la respuesta, porque no es primera vez que en alguna entrevista me dicen, ¿está México preparado para ser gobernado por una mujer? Y no sé por qué me acuerdo de aquella pregunta que le hicieron al dictador Porfirio Díaz en 1908, un periodista norteamericano de apellido Krillman, que le dijo, ¿está preparado México para la democracia? Y Porfirio Díaz contestó, sí, sí está preparado, pero se volvió a reelegir y vino la revolución en 1910. Bueno, México sí está preparado para votar por una mujer. Los que no están preparados son los partidos políticos que tienen competitividad electoral en México. Hemos tenido 4 mujeres candidatas a la presidencia de la República desde 1988, todas ellas mujeres de gran valía que hicieron un gran esfuerzo. Pero los 3 grandes partidos de mi país, el PRI, partido que presidí, el Partido Acción Nacional, partido en el gobierno, y el Partido de la Revolución Democrática, que es el partido de izquierda, esos partidos políticos son los que, a mi juicio, todavía se resisten a la posibilidad de construir una candidatura de mujer. En este momento, el único partido con posibilidad es Acción Nacional, que es el del gobierno, que tiene a una mujer con serias posibilidades de ganar la candidatura presidencial. Y el otro elemento es del techo de cristal, es que a una mujer la sustituye a otra mujer. Que si una mujer es gobernadora, pueda ser sustituida por otra gobernadora y nadie diga nada, como a los hombres los sustituyen los hombres. Ese es mi sueño, mi ilusión y el esfuerzo al que dedico mi energía y mi entusiasmo. Muchas gracias.
Miguel Ángel, buenos días, ¿dónde andaba? Bien, abrimos los micrófonos para sus opiniones acerca de la técnica oratoria de la licenciada Dulce María Sauri Riancho. Ujú. Prendan sus cámaras, por favor, muchachos. Sí, perdón, Rocío. Bien, qué bueno que le gustó, Rocío. ¿Alguna otra opinión? Pues creo que también tiene un uso muy acertado de sus diapositivas porque sabe cuándo meterlas y no se apoya tanto en ellas, pero las usa bien. Además que, bueno, no sé, para mí el tono de voz me recordó mucho a cuando una maestra te está explicando en un salón. No sé si tenga que ver o nada más soy yo, pero creo que también es muy importante. De sus gestos con las manos no puedo decir mucho porque se me está trabando un poquito el video, pero creo que también los usaba mucho para enfatizar los momentos importantes. Uh-huh. Me olvidé de preguntar, ¿qué calificación le pondrían ustedes dos por el momento a la oradora? Pues yo personalmente creo que lo hizo muy bien, no veo nada que haya hecho mal, así que yo realmente creo que tiene un 10. A mí me gustó mucho cómo se desenvolvió, entonces yo no veo que haya hecho nada para bajarle puntos o de esta manera, entonces creo que tiene un 10. Gracias, Denise. Rocío. Sí. No hubo fallas en su técnica. Muy Profesor, bien. Sí, perdón. bueno, yo respecto a las diapositivas, Melissa. desde el video, pues creo que, bueno, simplemente sí tenía que ser como puro texto, pero el tamaño de la letra para el video no era como el correcto y tampoco creo que para los, los asistentes a la plática. Creo que estaban bastante pequeñas y pues realmente no tenía que tener demasiada información la presentación, pero se veían como muy básicas, muy sencillas. Era el objetivo. Bueno, Exactamente. creo que, no sé, creo que podría mejorar la presentación de Claro. diapositivas, pero realmente en general todo estuvo bastante bien. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Melissa. ¿Qué calificación le pondría? Casi 10. Casi 10. Es dura de roer, Melissa, como profesora. Bien, otra opinión, por favor. Los machos Pues patriarcales, por favor. yo lo que noté fue que no se desplazaba tanto. O sea, hacía como pasos a los laterales,
pero nada más. Y como que compensaba ese déficit con mucho movimiento de las manos. Y como decía Denis, que hacía como mucho énfasis cuando quería con las manos, incluso con el cuerpo. Entonces, como que tenía mucho apoyo en eso, pero no se desplazaba bastante en el escenario. Sí, justificando, más no favoreciéndola, le puedo decir que eso se debe a que ella estaba sujeta a la filmación. Entonces, cuando uno, no sé si hayan ustedes estado en un set de grabación de televisión, pero te ponen una serie de señales en el piso, en donde, por donde tú te puedes mover y hasta dónde sí y hasta dónde no. Como pudieron ustedes apreciar al inicio cuando la presentaron, que hicieron una toma abierta del plató de la zona de grabación, es muy pequeño, muy angosto. Dudo incluso que hayan tenido más de una o dos cámaras. Entonces, eso le limitaba en su movimiento. ¿Cómo calificaría usted su técnica oratoria? 9. 9, perfecto. ¿Alguna opinión más antes de comenzar la clase? Yo, profe. Sí, Emilio. Respecto a su lenguaje no verbal, pienso que lo explicaba muy bien, digamos, mantenía a su público señalándolos o viendo a los dos lados del público, ¿no? Respecto a su técnica, pues usa palabras con expresiones comunes. Pues pienso que un político debe de tener esa cercanía, ¿no? De acuerdo a su speech, que pues me pareció más un stand-up, no, yo no lo calificaría como con números, sino le pondría un muy bien, no un excelente, porque pues pienso que aunque, no sé, no tengas una ideología o no compartas alguna opinión, escuchando un speech político, algún discurso, debes de al menos ponerte a pensar lo que estás oyendo, ¿no? Digamos, a mí yo cuando lo estaba oyendo se me hacía como muy, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Como que estos chistes son muy básicos, no sé, como que no lo vi muy trabajado. Pero pues no me hizo ni siquiera pensar en por qué hay más hombres en el Congreso o así. O sea, no le llegó. Sí, no, digamos, el que vimos de Churchill, ese pues, me gustó mucho, el de Colosio, me gustó, pero fue así ¿qué estoy viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, 1 minuto nos queda del tiempo que dedicamos a esto. ¿Alguien quiere dar otra opinión? Yo concuerdo con Emilio. Es que siento que más que nada que nos llegara a nosotros era más un discurso como dirigido hacia las mujeres, siento yo. Claro, pues eran puras mujeres el público, Josué. Pues sí. Si hubiéramos entrado usted o yo allí, nos corren a patadas. Sí, también siento lo porque mismo. además era un discurso dirigido a personas no mexicanas. Todo el público de ahí, con excepción de la comitiva que la acompañaba, eran españolas. Entonces, a lo mejor la simpleza de su discurso se debió a que el público que estaba ahí, si le hubiera hablado de los problemas políticos y sociales de México y de esta cosa, pues se hubieran quedado como nos quedaríamos nosotros si vemos una entrevista con Angela Merkel o una cosa de estas, ¿no? En sí tiene su discurso bien preparado, tiene su discurso bien ensayado, que no es lo mismo preparar que ensayar.
sí tiene algunos datos, algunos detalles en las transparencias. Yo no le hubiera puesto ese fondo. Yo hubiera dado, yo soy muy dado a poner muchísimas transparencias, pero desafortunadamente por el tiempo que tiene, no le permitía pasar más de una transparencia por minuto. Entonces, eso generó que tal vez que sobrecargara las transparencias con información. En sí, ¿qué opinan ustedes con respecto a su posición como mujer? ¿La considerarían una mujer feminista? ¿La considerarían una mujer hipócrita? ¿La considerarían a una mujer oportunista? ¿La considerarían una mujer con una expresión política neutral? A ver, platíquenme. Yo quisiera participar, profesor. A ver, ¿dónde anda? Acá abajo, Isaac. Sí, aquí estoy. Adelante. O sea, pues considero que más que feminista, la posición pues busca la equidad en la vida política. Uh-huh. Y, o sea, en sí, pues tiene razón en que hay como algunas cosas que no cuadran. O sea, por ejemplo, en México, pues ya se sabe que la población femenina es mayor que la masculina, o sea, en los civiles, pues. Uh-huh. Y si, o sea, tan solo por nuestro sistema político, que es una república representativa federal, o sea, pues debería de tener una representación mayor las mujeres, tan solo porque el hecho de que ser hombre o ser mujer, aunque se diga que no, aunque haya mucha gente que lo niegue, pues hay diferentes intereses o diferentes necesidades dependiendo de la población, la edad y el sexo, que hasta en los censos es en lo que se fijan. Entonces, por esa parte, pues es pues más que feminista o radical, pues es algo lógico, algo que uno se fija y se te pones a pensar 2 minutos con su discurso. Cállate. Pues tiene sus, o sea, si no se hace así, pues es una incongruencia. Claro. Desde mi punto de vista. Perfecto. Bueno, pues les agradezco su opinión. Yo quisiera dedicar más tiempo a estos ejercicios, pero tenemos que avanzar también en la teoría porque vamos relativamente retrasados debido a que hemos ocupado mucho tiempo de la clase en el trabajo de análisis y comentarios de los discursos que hemos visto. Y de mis comentarios, que no es que me guste estar echando rollo, pero pues me dan un poquito de cuerda y ya ven lo que pasa. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, nuestro capítulo número 5, que nos habla de táctica y estrategia. Aquí en la fotografía, es una de las fotografías que más me gustan de mi persona y de mi trabajo como instructor militar, y ahí me estoy dirigiendo a un grupo de graduados cadetes que les estaba yo dirigiendo un mensaje para la aplicación de sus conocimientos en cuanto a la posición de instructores y de ciudadanos. En esa imagen, ¿qué podrían ustedes notar con respecto a mi lenguaje no verbal? El verbal, pues no lo escucharon. De lo que hemos visto. Su posición, digamos, su posición, cuando una persona comúnmente tiene los brazos cruzados hacia adelante es porque se está defendiendo, y cuando los tiene hacia atrás es porque tiene confianza en lo que está haciendo y sabe dónde está y por qué está ahí.
O sea, demuestra que usted es la persona que debe de estar dando ese discurso, dando esas palabras. Ok. Si estuviéramos en otro medio, le diría que se toma. Esto, le agradezco. ¿Alguna otra opinión? Sin miedo, ¿eh? Yo ya llevo muchos años en esto como para tener, como dijo ella, violeta africana. Yo les digo pieles de durazno. Pues su posición es como de respeto, es recta, entonces transmite mucha seguridad y es lo que yo alcanzo a ver, que transmite mucha seguridad y mucho respeto. Bien. Una última opinión. ¿Encuentran algún defecto en ese lenguaje no verbal o en ese lenguaje corporal? Pues yo sí lo encuentro en cuanto a la técnica oratoria en particular, perdón, en general, y en cuanto a la posición de mis manos en particular. En un discurso civil, en un discurso abierto, el no manipular o maniobrar es muy mal visto. En un discurso, en el contexto en el que lo estoy dando, no se acostumbra a mover las manos. Las pones a los lados o las pones atrás. Y no es que estés escondiendo algo, simplemente al contrario, como dijo su primer compañero, estoy mostrando abierto pecho y abdomen para mostrar que no tengo nada que ocultar. Y bueno, la interpretación podría ser que estoy ocultando algo porque tengo las manos atrás. Además, como mi labor como conferencista, como platicador, les digo yo, platicando la historia, es hacia ambos sentidos. Me refiero al aspecto militar, al aspecto civil. Entonces tengo mucho la costumbre de empezar a mover las manos y esa es mi manera de protegerme, de no ser traicionado por mi movimiento de manos y por eso lo hago así. Incluso si ustedes me pudieran ver por detrás, no solamente tengo las manos hacia atrás, sino las tengo entrelazadas para que no se me vayan a soltar y empiecen a trabajar por sí mismas. Si no me hubiera dedicado a la odontología, probablemente hubiera sido un buen ventrílocuo moviendo las manos adentro de mis muñecos. Bien. Hay un filósofo español que curiosamente perteneció al mismo club de muchos o de algunos de los personajes que hemos hablado. Él se identificaba con Rudyard Kipling, con Winston Churchill y con algunos otros personajes pensantes de la humanidad que pertenecieron a este mismo grupo cuyo escudo ven ustedes aquí. Don José Ortega y Gasset nos enseñó muchas cosas. Fue un filósofo prácticamente sin tacha. ¿Hubo gente que lo atacó? Por supuesto.
Por supuesto, pero él lo que nos enseñó y que es un principio activo que nos enseñan en este grupo y que yo se los quiero compartir, porque yo no hablo de secretos ni de sociedades secretas, yo hablo del bienestar de la humanidad. Tener fe en nuestros ideales, esperanza en realizarlos y todo ello por amor a la humanidad. Y don José Ortega y Gasset nos enseñó como profesor, como maestro que siempre fue, cada vez que enseñas, enseña también a dudar de aquello que enseñas. De ahí, la continuación sería la frase que les mostré al inicio del curso, porque pudiera ser que lo que hoy dices como una verdad absoluta, mañana pudiera ser la peor mentira. Busquen a don José Ortega y Gasset, léanlo y ojalá que les sea de utilidad en su vida. Bien. Y bueno, pues en nuestros grupos de ingeniería tenemos a muchos camaradas aficionados o de plano fanáticos de los juegos de estrategia militar, pues no sé cuál sea el de moda actualmente, pero que han pasado por etapas y hay la 10ª versión y la 20ª versión y salen otros nuevos, pero a final de cuentas nos habla de estrategia. Y en la oratoria también tenemos que aplicar este sentido, estrategia y tácticas. Tenemos en nuestra vida personal estrategia y táctica. Con ello fue que empecé la clase de hoy, tener un proyecto para programar el éxito en mi vida. No necesariamente el éxito económico. Primero tenemos que pasar por el éxito de aprobar nuestras materias. ¿Qué es entonces estrategia? Estrategia es una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades. ¿Dónde? En un espacio de interacción humana. ¿Cuándo? En una gran variedad de tiempos. La estrategia, ingenieros, lleva un principio de orden. No puede funcionar una estrategia en un medio de desorden. Son pasos secuenciales como el método científico. Un principio de selección, esto es, dar un escalafón de importancia a esas horas del día o a esos temas que vamos a tratar sobre una situación establecida. No lo dije yo, lo dicen dos de los más grandes estrategas de la imagen pública y la comunicación del mundo. Otro concepto de estrategia es el que nos da Yarmila Martínez y que dice que es una estrategia de comunicación, es la vía por la que se pretende posicionar determinado concepto comunicativo. Esto es la idea principal. ¿Cuál es nuestra idea principal? Y es la primera pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero? Si no tenemos una idea clara, ingenieros, de lo que estamos buscando, triste mensaje es el que vamos a dar a nuestro público. Y ese público puede ser desde nuestros niños, en el caso de ustedes, sus hermanos, desde nuestros hijos, nuestra familia,
aquella persona con la que queremos tener una relación, no necesariamente sexual, pero ahí también aplica la estrategia. No puedes llegar como dije, estando pero de que entonces, ¿qué, mi reina? O mi rey, o mi príncipe. Debemos tener una idea de qué es lo que buscamos, porque el tiempo, ingenieros, es oro y tenemos que aprovechar el tiempo. Y hablando de aprovechar el tiempo, quiero preguntarles si alguno de ustedes conoce a este señor. A ver si les suena a sus libros de historia universal de la secundaria, de la prepa, a las imágenes que vieron por ahí en sus libros o en las enciclopedias de historia. Sí, Yo también pienso que es romano. sí, ¿verdad? Los griegos usaban su pelo de otra manera, aunque la ropa pudiera parecerse. Bien, pues este hombre, jóvenes ingenieros, fue uno de los más grandes estrategas del mundo, estratega militar del mundo. A él lo que le falló para llegar a ser, a cumplir su meta, que era hacer a Roma grande y fuerte, fue el aspecto de la planeación política. Él fue criado para ser soldado. Desde los 3 años, desde los 5 años, su padre le puso, además de profesores de lengua, de historia, de geometría, que antes englobaba toda la ciencia, le puso como profesor principal a su más bravo soldado. Su padre también fue militar. Y él a su vez lo repitió así con su hijo. ¿Qué es? Bueno, les voy a decir quién fue. Él ocupó su vida sirviendo a Roma fielmente como soldado en las campañas de España, conquistó España, llegó a ser senador, que era un cargo importantísimo en la República Romana, llegó a ser cónsul, que era el cargo más alto, lo más cercano a un no, ya iba a decir una tontería, lo más cercano a un gobernante superior, no un rey, porque la República Romana precisamente para eso se fundó, para no admitir un poder único o una lealtad ciega a una sola persona, como se acostumbra en otros sistemas. Él estuvo pues en la campaña de Hispania, de España, después estuvo en la campaña para defender Roma de la invasión cartaginesa a cargo de Aníbal Barca y de sus hermanos, igual que su padre. Los cartagineses eran la pesadilla absoluta de la Roma republicana. Después invadió Cartago, acabó con Aníbal, y cuando regresa a Roma, el poder político de Roma, envidioso de sus logros, utilizaron como pretexto el temor de que se convirtiera
en emperador y entonces lo acabaron políticamente, así como ciertos sistemas políticos que se dedican a vituperar a las personas sin tener ninguna prueba. Su nombre, Publius Cornelius Scipio, o conocido más en nuestro medio como Escipión el Africano. ¿Por qué le pusieron africanos? Porque en la Roma de esos tiempos se acostumbraba a agregar al nombre de la persona una cualidad o un defecto también en ocasiones que tuviera. En su caso, las familias romanas tenían la costumbre de nombrar a sus hijos de una manera muy sencilla. Les ponían un nombre. En la Roma de esa época no existían arriba de 8 o 10 nombres y había que distinguirlos. Entonces, lo que ahora es el apellido, ellos le llamaban gens, tu gente. Y él se llamaba Publio, como su padre, Cornelio, como su familia, y Scipio, que era su gente, su raíz, pues. Posteriormente, después de las campañas en África, la gente en Roma le apodó africanos. Hay una serie de libros que les recomiendo muchísimo. Ojalá que alguien los escogiera para sus reportes de libro. Se llama Africanos. El autor es un español que hace un manejo magistral de la narrativa histórica novelada y se llama Santiago Posteguillo. La trilogía, a ustedes que les gustan mucho las trilogías, se llama Africanos, la primera, la segunda se llama Las Legiones Malditas y la tercera se llama La Traición de Roma. Muy recomendables los tres y les darán una idea de cómo se maneja de una manera interesante, que no tengan que sufrir como yo en mis clases de estrategia militar hace ya muchos años, en donde teníamos que estudiar a todos los grandes militares de todas las épocas, pero en una manera académica que no dejaba de ser bastante aburrida. Este hombre, bueno, pues murió, más bien nació en el año 236 y murió en el 183 antes de Cristo. Él nos muestra cómo se lleva a cabo una estrategia. Se expresa en acciones específicas que nos van a decidir una manera de actuar, una manera de obtener nuestra meta. Eso es la estrategia. Pero también nos va a poner un plan B, un plan C, un plan D. Estos son las alternativas o ideas secundarias. Estas alternativas o ideas secundarias sirven para cubrir el espacio cuando la alternativa principal o cuando la opción principal no está funcionando. Y de esta manera tener un plan emergente para obtener el mismo propósito. Henry Mintzberg, otro gran comunicador, nos habla de que la estrategia busca lograr un enfoque integrador de las distintas perspectivas, pero además la toma de posiciones en diversos temas que tradicionalmente son objeto de debate. ¿Qué quiere decir con esto?
que la estrategia integra todas las visiones, todos los ángulos, todas las aristas que pueda tener un proyecto, de manera que lo podamos encerrar a que vaya en el rumbo que nosotros le marcamos, que no haya vuelta de hoja, que no tengan manera de hacerse a un lado. Bien. Nos quedan 2 minutos solamente. No quiero cortar la siguiente transparencia porque es un enfoque importante en cuestión de los grandes estrategas del mundo. Hace algunas semanas vimos a los grandes oradores, ahora vamos a ver a los grandes estrategas. Y lo dejamos entonces para el día de mañana, en que nos veremos tempranito, muy contentos y aprendiendo a utilizar esas 24 pulgadas que tenemos y que la vida nos concede cada día. Que tengan un excelente día, nos vemos y cuídense mucho. Profe, una pregunta antes de irnos. Sí, Rocío, dígame. Perdón, no sé si Denis también quería decirlo. Lo de la reseña es que nos había dicho que era de 3 cuartillas y subió que era de 5. Le puse 5, perdón, sí. Me resbalé. Es de 3 cuartillas, sí. Lo que pasa es que no sé en qué estaba yo pensando, se me fue hacia 5 cuartillas. No hagan caso, háganlo de 3 cuartillas y súbanlo, por favor, a la plataforma para leerlos. ¿Y si lo subimos a esa o lo subimos al otro? Es que el libro pasado lo subimos al otro. No, aquí. Lo que pasa es que sabe que, Josué, en la facultad no, ¿cómo lo explicaré sin ser ofensivo? No confían mucho en la honestidad de algunos profesores. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se han pues quejado del rendimiento de estos profesores, no van a clase, no dan las clases adecuadamente, no, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí fue que la facultad creó un sistema en el cual nos van como monitoreando el avance de la clase, el avance programático. Entonces yo necesito tener esas, ¿cómo le llamaremos? Publicaciones en el tablón para que se vea que son varias y no incluir en uno solo el avance de todos los trabajos que hagan, porque no muestra avance, nada más dice reporte del libro, pero lo que nuestros monitores no saben es que son 5 libros los que van a hacer ustedes. Por ello fue y cada mes lo haré, voy a estar creando una tarea, sí se llaman así, ¿verdad? Tareas, para cada uno de los libros y cada uno de los ensayos y cada uno de los artículos y cada uno de estas cosas, ¿sale? Ok. ¿Alguien más iba a preguntar? ¿Denis? No, iba a preguntar lo mismo que Karina. Ándele, pues. ¿Alguien más? ¿Sale? Pues nos vemos entonces, cuídense mucho. No salgan. Muchas gracias, profe. Adiós. El semáforo amarillo es de mentiritas. Sí, seguimos en rojo. Bueno, en la UAC tenemos mayor conciencia. La señora rectora ha dado instrucciones muy precisas para cuidar a su gente. Su gente somos todos nosotros. Ella no es nuestra gobernante, ella es nuestra primera servidora y eso es a lo que se ha dedicado y el Comité de Salud nos sigue indicando que estamos en rojo. Cuídense mucho. Ok, nos hasta vemos. luego, profe. Hasta luego. Luego. Gracias, profe. Nos vemos. Buen día.